Inaugurando este 2023, en nuestro segmento Comunicación de Masas, recibimos a Nahuel de Mauricio, él es periodista radial, nos visita para hablar justamente sobre las noticias de verano. ¿Qué cambia respecto al año, a lo que venimos transitando, en esta época de menos intensidad, tal vez de mayor relax? Lo recibimos a Nahuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Ivana? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y sí, bueno, lo que estabas mencionando recién, cómo cambia ahora en el verano, entramos en enero y febrero, cambian las noticias, Claro. Cambia el modo de abordar el periodismo. ¿Por qué cambia? ¿Está bien que cambie? ¿Está mal que cambie? Bueno, normalmente cambia por un concepto que es erróneo y a la vez es válido. O sea, es bueno y es malo. Pero normalmente está mal empleado, mal utilizado. Es erróneo, por un lado, porque nosotros sabemos que la temática sociopolítica y todo lo que nos acontece como sociedad merece seguir siendo contado. Merece estar esa información, porque si no estamos generando un ciclo de desinformación de 60 días, que no son 10 días, una semana, un día, 2 días. Son 60 días, es mucho tiempo para mucho desinformar. tiempo, pero parece, viste, que la sociedad, las audiencias, para decirlo, ¿no? Así, también entra como en un stand-by de no querer estar muy informado con ciertas cuestiones, porque coincidentemente con el periodo escolar es como una época de vacaciones. Tan siquiera en los hogares, algunos harán un viaje, los que pueden, pero digo, hay como una cosa que tiene que ver con un relax que indirectamente recae, ¿no?, en todo esto que no queremos escuchar. Claro, exactamente. Bueno, ahí está también lo bueno de por qué sucede esto. Porque si bien la información tiene que seguir estando en los medios de comunicación, no podemos desinformar, pero tampoco se puede abrumar. Porque así como todo el mundo se toma vacaciones, la gente también se toma un poco vacaciones de esta situación que nos acontece día a día. Entonces, ¿lo podemos meter en una programación? Sí, tiene que estar en una programación. ¿Tiene que haber una sección, un segmento? Sí, tiene que estar. Pero no tiene que ser todo el eje de programación, porque si no la gente se aburre. Sí, coincide también con otro tipo de programas, ¿no?, que de paso hacen algo de periodismo, donde hay algunos opinólogos, siempre decimos que ha cambiado también esa manera de dar ciertas noticias. Entonces ya hay una cosa como muy mezclada en esto que se ha convertido en un magazine, Claro, que trata de informar sobre ciertos temas, incluso de una manera temporal, pero donde no correspondería tratar ciertas cuestiones que, bueno, son concretas de lo que es de lo que atañe al periodismo y a la agenda nacional, ¿no? Totalmente. O internacional. Totalmente, sí, son formas distintas, pero que sirven en un punto para por lo menos mantener ese dato informativo, porque hay muchos informativos, valga la redundancia, que normalmente lo que hacen en verano es ser exactamente el mismo informativo, y eso aburre a la gente. Entonces hay que hacer un mix entre un poco de entretenimiento, un poco de información, y siempre mantenerse de esa manera durante esos 2 meses, y no caemos en este ciclo de desinformación. Mantenemos a la gente informada, pero también la entretenemos por otro lado para que no se sienta tan abrumada. Eso me parece lo Nahuel, hemos observado, vuelvo a decir, las audiencias que se han colado ya las cuestiones que tienen que ver con las redes, ¿no? Especialmente el Instagram, el Twitter ni hablar, porque es un canal de información, de hecho, ya que utilizan hasta los propios políticos. Pero digo, en lo que tiene que ver con el Instagram, esto ya no tiene que ver con noticias concretas, sino con hechos insólitos, cuestiones llamativas de la propia sociedad, incluso del lugar de donde se esté, bueno, armando ese noticiero, o que viene de otro lado, incluso desde otros países. Sí. Sí, totalmente. Bueno, lo que decías de hechos insólitos, que también se pueden enmarcar en noticias insólitas. Que estamos hablando de información de alguna noticia, de un hecho insólito que sucedió acá en Argentina o en cualquier otro lado. Hoy las redes sociales son todo, básicamente. De hecho, independientemente de lo que puede ser prensa escrita, prensa televisiva y prensa radial, hoy las redes sociales se llevan el primer lugar siempre. Bueno, lo habíamos hablado antes, lo que está en redes sociales es lo primero que se va a dar a conocer después en los medios tradicionales de comunicación. Claro, cosa que se viraliza, tema que se viraliza, tema que pasa a ser exactamente. Bueno, ahí hay que tener cuidado con el tema de las noticias falsas, las fake news, porque abundan muchísimo. De hecho, me pasó hace muy poco, hace un mes me pasó con el Mundial de la Selección Argentina, que me llegara una información de algo que había pasado con un entrenador, el entrenador francés,
a pocos días de la final con Sí. Argentina y era falso, por ejemplo. Claro. Pero bueno, esta noticia circuló Sí. Ay, sí. y toda la noticia falsa circula 10 veces más rápido que la Qué real. Cuando vos la desmentís, la falsa... Eso no circula. No, sigue siendo Mucha más gente, vista. claro, y sí, es tremendo cómo nos influye todo eso, ¿no? Es como un antes y un después en el periodismo, pero ¿cómo lo ves vos desde la mirada de la radio, que es un poco tu ámbito también cotidiano, al no tener ahí, ¿no? En primera persona a quien habla o a quien dice, a veces se toman las noticias de otra manera, digo, desde otros lugares, ¿no? Sí, hay que hacer un trabajo muy minucioso, sobre todo en la radio. En la radio porque lo que vos decís queda. Bueno, en la televisión también pasa Sí, más o menos sí, lo sí, mismo. El que sí. tiene un poquito más de lugar para redimirse es quien haga prensa escrita, porque Claro. se puede sacar lo que dijo, se puede pedir disculpas. Claro. Nosotros en la radio no, hay que ser muy minucioso a la hora de meterse de lleno en las noticias y sobre todo en el verano, porque en el verano circulan menos noticias y al circular menos noticias o tomarse menos noticias, también corres riesgos de tomar noticias erróneas, tomarlas mal, manejarlas mal. El verano es mucho más difícil de lo que se cree realmente. Pero Parece una época de relax, pero no lo es para los periodistas en realidad. No lo es para Hay que los- rebuscar mucho más, ¿no? Hay que Con re- qué llegar a las audiencias. hay que rebuscársela. Yo en ese sentido a mí me gusta mucho resaltar otras ramas periodísticas para que no nos quedemos con el periodismo como un ámbito sociopolítico, porque en realidad es mucho más amplio. Por ejemplo, el periodismo cultural, el periodismo de espectáculos, el periodismo deportivo, que tienden a explotar en verano. Tienden a explotar, es información, es periodismo y es algo que a la gente le interesa. Tal Entonces, nosotros desde nuestro lugar de hacer periodismo de noticias, es ideal que no los minimicemos como colegas, porque en verdad tienen muchísima relevancia. Toda rama periodística tiene relevancia los 12 meses del año, pero bueno, hay momentos como en el verano que a algunos les toca tener mayor relevancia que a otros. En este caso, al periodismo sociopolítico le toca estar un poquito más en segundo plano, pero siempre sin desaparecer. Bien, bueno, hablamos a veces de algunos cerclajes que ocurren sobre ciertos temas. Y bueno, ahí quiero mencionar la cuestión de la ecología, ¿no? Esto de el cuidado de nuestro planeta, de qué parte nos toca desde el lugar que estamos, y ni hablar desde el lugar de los gobiernos, ¿no? Eso parece siempre estar como un poquito sesgado, o al menos fuera de foco, ¿viste? Como los faros, que tienen épocas que desde acá hasta acá hay una parte muy iluminada y otras cosas quedan como más oscuras, o al menos son las que no aparecen tanto. ¿Cómo lo ves vos? Y bueno, es algo que no se muestra, lamentablemente, no se cuenta. Se habla del calor y no se habla del por qué estamos en esta situación de calor. Sí. Se habla quizá de un animal, pero no se habla de por qué ese animal está en peligro de extinción. Hay un montón de temáticas que no se tocan y hay un periodismo, una rama periodística muy importante a la que se le da muy poquito lugar siempre, que es el periodismo ambiental. Y hoy el periodismo ambiental tiene muchísima relevancia. Ya hace varios años, ya hace más o menos 5 o 6 años que el periodismo ambiental está pidiendo estar en primera espacios. plana y no se lo dan. No se lo dan. logran. Ahí tenemos que ver por qué es que no se lo dan, si tiene que ver con algo concretamente periodístico o si viene desde otro lugar. Bueno, ocurrió con el tema del Mundial de Fútbol, ¿no? Donde nos tuvo a los argentinos un poco expectantes y viendo lo que pasaba en el mundo, conociendo un poco las culturas de otros países inclusive. Y luego, bueno, tuvimos la suerte de ser campeones del mundo, la suerte y todo el sacrificio puesto, por supuesto. Y ahí vimos en varios portales de diarios, de páginas digitales, cómo nos mencionaban, cómo nos ven otros países que no nos nombran nunca, ¿no? Sí. Fue llamativo y a la vez la gente también hizo este ejercicio de ver en otros lugares cómo nos mencionaban. Es como un ida y vuelta eso. Sucede poco también. Sucede poco también, pero es muy gratificante cuando vemos que termina pasando y en definitiva, bueno, está bien, en un evento deportivo que a nosotros nos hace vernos desde otro lugar, pero bueno, sin olvidarnos las problemáticas que tenemos en nuestro país, pero siempre es lindo que desde afuera puedan reconocer que acá hay un país en Sudamérica que se llama Claro, Argentina. de alguna manera nos visibilicen también. Exactamente. ¿No? Nahuel, es un gusto tenerte por acá. Bueno, le dejamos a la gente esta iniciativa de buscar la noticia en diversos medios. Exactamente, sí, buscar la noticia en
diversos medios y también poder relajarse en estos meses un poco, pero siempre tratando de mantener la información, por lo menos que sea un ratito nada más, que sean 5 minutos, pero que la información esté para que en marzo no estemos tan desactualizados. Muchísimas gracias. En este segmento Comunicación de Masas pasaba Nahuel por acá con su mirada desde el periodismo.